Mi novia dijo, no quiero etiquetas ahora mismo, mantengamos las cosas informales. Estuve de acuerdo sin discutir. Luego empecé a vivir como si también fuera informal. Semanas después, me vio con otra persona y se dio cuenta de que había perdido el control de la situación. No quiero etiquetas ahora mismo. Mantengamos las cosas informales. Lo dijo como si estuviera pidiendo un café. Como si 2 años de algo real entre nosotros pudieran simplemente doblarse y guardarse en un cajón marcado como no importante. No discutí. No supliqué. No hice lo que ella esperaba que hiciera, que era entrar en pánico, disculparme por algo que ni siquiera había hecho y prometer ser cualquier versión de mí mismo que la hiciera sentir lo suficientemente cómoda como para quedarse. Solo la miré durante un largo momento, dejé que las palabras se asentaran en la habitación y dije, de acuerdo. Ella sonrió, no una sonrisa cálida, el tipo de sonrisa que alguien pone cuando cree que acaba de salirse con la suya. No tenía idea de que en el momento en que esas palabras salieron de su boca, me entregó la libertad exacta que pensaba que se estaba guardando para sí misma. ¿Y qué pasó 3 semanas después? Todavía no lo ha superado. Quiero que entiendas algo antes de seguir. Esta no era una historia que planeaba contar. Durante mucho tiempo, ni siquiera pensé que fuera una historia en absoluto. Pensé que era solo algo que pasó. El tipo de implosión silenciosa de una relación que millones de personas experimentan sin nunca ponerle palabras. Pero luego empecé a prestar atención a los detalles, a la secuencia de los eventos, a la forma en que un solo momento puede reescribir todo el significado de lo que vino antes. Y me di cuenta de que vale la pena contar esta historia porque quizás estás en la misma situación en la que yo estaba. Quizás alguien en tu vida te está manteniendo en tu lugar mientras deja sus propias opciones abiertas, y lo ha disfrazado con un lenguaje que suena razonable, quizás incluso amable. Quizás te has dicho a ti mismo que seguirle la corriente es lo más maduro que puedes hacer. Quiero que escuches lo que pasó cuando realmente le seguí la corriente. No con ira, no con un plan de venganza. Simplemente, genuina, honesta y silenciosamente, le seguí la corriente. El resultado me sorprendió incluso a mí. No me di cuenta en ese momento, pero esa tarde, sentado frente a ella en ese apartamento que básicamente habíamos compartido durante 7 meses, fue el momento en que todo cambió irreversiblemente. Si disfrutas de historias reales como esta, suscríbete porque lo que pasó después cambió todo para mí. Yo tenía 26 años en ese momento. Ella tenía 25. Llevábamos juntos poco menos de 2 años. El tipo de relación que tiene su propio ritmo, sus propias bromas internas, sus propias rutinas no verbalizadas que ni siquiera notas hasta que alguien las interrumpe. Se llamaba Lie. Nos conocimos a través de amigos en común en una fiesta de despedida para alguien que ninguno de los dos conocía muy bien, que es el tipo de historia de origen que solo tiene sentido en retrospectiva. Era divertida, aguda y el tipo de persona que hacía que cada habitación se sintiera más pequeña y más interesante al mismo tiempo. Durante unos 18 meses, las cosas fueron bien. No perfectas, porque nada lo es, pero genuinamente bien. Luego, en algún punto de ese tramo final, algo cambió. Lo noté de la misma manera que notas un cambio en el olor del aire antes de una tormenta. No lo suficiente como para nombrarlo, solo lo suficiente como para sentirme ligeramente inquieto. El cambio comenzó de a poco. Dejó de responder los mensajes de texto tan rápido, no dramáticamente lento, solo un poco retrasado de esa manera deliberada que se siente diferente a estar genuinamente ocupada. Empezó a salir con sus amigos más a menudo, lo cual no era un problema en sí mismo, excepto que las invitaciones para que me uniera a ella se fueron agotando lentamente. Dejó de incluirme en conversaciones sobre su futuro, cosas como dónde quería vivir eventualmente, si alguna vez volvería a hacer su maestría, cómo imaginaba su vida en 5 años. Esas conversaciones simplemente dejaron de incluirme. Y cuando ocasionalmente intervenía en una de ellas, ponía una expresión particular. No hostil, algo más silencioso y peor que hostil. Como si yo fuera un invitado que se había quedado más tiempo del debido. Archivé todo eso en la parte de mi cerebro que aún no quería lidiar con ello. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Me dije, las relaciones tienen estaciones, y esta era solo una más fría. Seguí presentándome, seguí estando presente, seguí haciendo todas las cosas que habían funcionado antes,
como si el problema fuera de esfuerzo en lugar de dirección. La conversación sobre lo informal ocurrió un martes. No un día dramático, no una pelea, ni siquiera una noche particularmente tensa. Estábamos sentados en la mesa de su cocina. Ella había hecho pasta. Yo traje vino. Y en algún momento entre la segunda copa y el silencio que siguió, dejó su tenedor y me miró. He estado pensando, dijo, y algo en mi pecho se quedó muy quieto. No quiero etiquetas ahora mismo. Mantengamos las cosas informales. Dejé mi copa. No dije nada durante unos segundos. No porque no tuviera nada que decir, sino porque tenía demasiado que decir. Y podía sentir el peso de cada posible respuesta presionando contra el interior de mis costillas. Y sabía que la que eligiera definiría el próximo capítulo. Así que elegí la que ella no esperaba. De acuerdo, dije. Sus cejas se movieron ligeramente. ¿Eso es todo? Dijo ella. Eso es todo, dije yo. Parpadeó. Volví a coger mi copa de vino y ella siguió mirándome como si esperara una continuación que no iba a llegar. Quiero decir, podemos hablar de ello si quieres, dijo. No lo necesito, dije yo. Dijiste lo que querías. Te escuché. Ella asintió lentamente. Parecía más inquieta por mi calma de lo que lo habría estado por mi ira, lo que me dijo algo que ya no necesitaba archivar. Conduje a casa esa noche pensando en algo muy específico. No en ella, no en la relación, sino en una conversación que había tenido con mi hermano mayor unos 8 meses antes, cuando mencioné casualmente que a veces sentía que estaba poniendo más de lo que recibía. Él había dicho algo que no aprecié del todo en ese momento. Dijo, en el momento en que alguien deja de corresponder a tu energía y tú sigues ofreciendo la tuya de todos modos, no estás siendo afectuoso, estás siendo un recurso. Me reí, le dije que estaba siendo demasiado duro. Pero sentado en mi coche en el estacionamiento de mi propio edificio de apartamentos, entendí exactamente a qué se refería. Había sido un recurso, fiable, disponible, constante. Y los recursos constantes no se valoran, se gestionan. La petición de ser informales no se trataba de libertad. Se trataba de gestión. Quería mantenerme lo suficientemente cerca para mantener la comodidad mientras creaba la distancia justa para mantener sus opciones abiertas. Lo entendí claramente ahora. Y lo que decidí en ese estacionamiento ese martes por la noche fue que iba a tomarle la palabra por completo, a fondo, sin una sola queja. Si lo informal era lo que quería, lo informal era lo que iba a tener. Lo primero que hice no fue nada dramático. No hice una lista. No me senté a trazar una estrategia. Simplemente dejé de ser la persona que siempre iniciaba. A la mañana siguiente, no le envié el habitual mensaje de buenos días que le había estado enviando casi todos los días durante 2 años. Hice café. Fui al gimnasio. Volví y preparé el desayuno. Me senté en mi propio sofá, en mi propio apartamento, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, espacio. Mi propio espacio ininterrumpido en el que nadie necesitaba nada de mí. Se sintió extraño durante unas 2 horas. Luego se sintió como algo que había estado anhelando silenciosamente. Ella me envió un mensaje a las 11:42 de la mañana. Oye, ¿todo bien? Miré el mensaje, lo pensé y respondí a las 12:15 del mediodía. Sí, buenos días. Día ocupado. Espero que el tuyo sea bueno. Breve, cálido, pero no ansioso. Sin preguntas que requirieran una respuesta. Ella respondió con un emoji de pulgar hacia arriba, lo cual estaba bien. Puse mi teléfono boca abajo y no lo volví a mirar en 2 horas. Ese fue el primer día. Al final de la primera semana, noté algo. Tenía más tiempo del que sabía qué hacer con él. No porque algo hubiera cambiado dramáticamente, sino porque había estado organizando inconscientemente mis días en torno a su disponibilidad, manteniendo las tardes libres por si acaso quería quedar. Revisando mi teléfono durante el trabajo porque me había acostumbrado a responderle rápidamente. Mentalmente, repasando planes y luego editándolos en función de si ella querría ser incluida. Sin todo eso, mi semana de repente tenía bordes. Limpios.
Una vez que empecé a llenarlos, volví a un pasatiempo que básicamente había abandonado cuando la relación se puso seria, la fotografía. No profesionalmente, solo deambular con una cámara, mirando las cosas lentamente. Suena menor. No lo fue. Hay algo profundamente restaurador en hacer algo que no tiene audiencia. Algo que estás haciendo por el puro placer no observado de ello. Había olvidado lo que se sentía. Ella llamó el viernes por la noche. ¿Estás ocupado?, preguntó. Estaba a punto de salir, dije. ¿O a algún sitio divertido? Sí. Me reúno con algunas personas para tomar algo en el centro. Pausa. ¿Qué personas? Viejos amigos de la universidad. Connor, Ben, algunos otros. Hizo un pequeño sonido. Neutral. Pero la conocía lo suficiente como para saber que no era realmente neutral. Genial, dijo. Diviértete. Lo haré, dije. Hablamos pronto. Colgué. Luego cogí mi chaqueta y salí exactamente como había dicho que haría. Esa es la parte que ella quizás no esperaba, que no estaba actuando la informalidad. La estaba viviendo de verdad. Connor y Ben habían sido mis amigos más cercanos desde el segundo año de universidad. Y en algún momento de los últimos 18 meses, había dejado que esas amistades se silenciaran de esa manera lenta y no intencionada que ocurre cuando una relación ocupa la mayor parte de tu ancho de banda social. Ese viernes fue la primera vez que los tres nos sentamos juntos en casi 5 meses. Fuimos a un bar al que solíamos ir todo el tiempo, pedimos demasiados aperitivos y hablamos durante 4 horas seguidas. Se sintió como despertar algo de nuevo. Connor no paraba de decir, pareces diferente. Le pregunté a qué se refería. Dijo, ¿más ligero? Pareces más ligero. Pensé en eso de camino a casa. Tenía razón. Me sentía más ligero. Y eso, más que cualquier otra cosa, me dijo algo importante sobre lo que la relación me había estado costando silenciosamente. La segunda semana fue cuando las cosas empezaron a ponerse interesantes. No porque ocurriera algo explosivo, sino porque empecé a notar las llamadas. Estaba llamando más. No mucho más, no obviamente más, pero lo suficiente como para que notara el patrón. 2 llamadas donde normalmente habría una. Mensajes de texto más suaves de lo habitual, preguntas más cálidas sobre lo que estaba haciendo, enmarcadas de esa manera informal que en realidad no es informal en absoluto. Respondí honesta y alegremente cada vez. Nunca frío, nunca mordaz, nunca de una manera que señalara que estaba haciendo algo más que exactamente lo que ella había pedido. Ser informal, eso parecía molestarle más de lo que lo habría hecho la distancia. Los paseos fotográficos me llevaron a una cafetería en la que, de alguna manera, nunca había estado a pesar de vivir en esa parte de la ciudad durante 3 años. Un lugar pequeño, con buena luz, el tipo de sitio que es un poco demasiado genial para sí mismo, pero no lo suficiente como para ser molesto al respecto. Empecé a ir allí los sábados por la mañana. Allí conocí a Zoe. No de forma planeada, no como un rebote. Estaba sentada en la mesa de al lado trabajando en algo en su portátil, se inclinó y me preguntó si sabía la contraseña del wifi. No la sabía. Le preguntó al barista. Luego miró mi cámara y preguntó si era fotógrafo. Dije que aficionado, y ella dijo que también lo era, aunque ella disparaba principalmente en película. Hablamos durante unos 40 minutos. No fue romántico, al menos no en un sentido intencional. Simplemente fue fácil. El tipo de conversación que no tiene agenda, ni actuación, ni negociación subyacente. Era divertida de una manera sutil y observadora. Era una diseñadora gráfica que se había mudado a la ciudad hacía un año y todavía sentía que estaba descubriendo qué versión de la ciudad era la suya. Entendí ese sentimiento por completo. Intercambiamos números antes de irme, genuinamente solo porque ambos mencionamos que queríamos encontrar gente con quien hacer paseos fotográficos. Eso fue todo. Eso fue todo el asunto. O al menos así fue como empezó. Quiero ser honesto sobre lo que pasaba dentro de mi cabeza durante todo esto, porque sería fácil enmarcarlo como un movimiento calculado, un plan maestro que estaba ejecutando con fría precisión.
No fue eso. La verdad es que estaba procesando genuinamente. Cada vez que no le enviaba un mensaje a Lie primero, no era una táctica. Era yo lidiando con la incomodidad de por qué enviarle un mensaje primero había empezado a sentirse como una actuación de devoción hacia alguien que me había dicho específicamente que no quería que le fueran devotos. Cada vez que hacía planes sin comprobar si ella estaba libre, no era un castigo. Era yo reaprendiendo lo que se sentía ser una persona con una vida en lugar de un punto de anclaje en la de otra persona. Y cada vez que me reía genuinamente con Connor o deambulaba con mi cámara o tomaba un café con Zoe y hablaba de luz, composición y barrios de la ciudad, no estaba reemplazando a Lie. Me estaba recordando a mí mismo. Eso es algo diferente. Y la ironía es que cuanto más me recordaba a mí mismo, menos sentía el dolor hueco y específico que había estado cargando durante meses. Zoe y yo hicimos un paseo fotográfico el sábado siguiente. Pasamos unas 3 horas caminando por un tramo del paseo marítimo que había fotografiado una docena de veces, pero de alguna manera seguía encontrando nuevos ángulos. Ella disparaba con una pequeña cámara de película de 35 milímetros, vieja y maltrecha, que había pertenecido a su abuela. Dijo que le gustaba no poder ver los resultados de inmediato. Dijo que esperar a que se revelara la película la obligaba a ser más intencional. Le pregunté a qué se refería. Dijo que con lo digital puedes tomar 100 fotos y esperar que una sea buena. Con la película tienes que mirar de verdad la cosa antes de pulsar el botón. Pensé en eso durante mucho tiempo después, de una manera que no tenía nada que ver con la fotografía. Lie llamó ese sábado por la noche, justo cuando llegaba a casa. Oye, dijo, ¿qué hiciste hoy? Un paseo fotográfico, dije. Buena luz junto al paseo marítimo. Solo. Una pequeña pausa por su parte. Con alguien que conocí la semana pasada, dije. Ella dispara en película, en realidad, que es algo que me ha dado curiosidad. Otra pausa, esta vez más larga. ¿Ella? Dijo Lie. Sí, Zoe, dije. Es diseñadora gráfica. Nos conocimos en esa cafetería de Mercer. Sabe mucho sobre fotografía de película. El silencio al otro lado de la línea tenía una textura. Oh, dijo Lie. ¿Es eso un problema? Pregunté, no agresivamente, sino genuinamente. Porque no era una trampa. Era una pregunta real. No, dijo, medio segundo demasiado lento. Por supuesto que no. De acuerdo, dije. ¿Qué tal tu día? Dio una respuesta corta y distraída. Hablamos durante unos 5 minutos y luego dijo que me dejaría ir. Buenas noches, dije. Dejé el teléfono. Hice la cena. Me fui a la cama más temprano de lo que lo había hecho en meses y dormí mejor de lo que lo había hecho en aún más tiempo. La tercera semana fue cuando la temperatura cambió. Empezó a aparecer. No dramáticamente, no de manera acusatoria, simplemente apareciendo en lugares donde sabía que estaría. Me envió un mensaje el miércoles preguntando si quería ir a cenar. Dije que estaba ocupado pero que podía el jueves. Aceptó el jueves de inmediato, que fue más rápido de lo que había aceptado planes conmigo en mucho tiempo. La cena del jueves fue extraña. Estuvo más cálida de lo que había estado en meses. Me tocó el brazo 2 veces sobre la mesa. Se rió con más facilidad, y en algún momento entre el aperitivo y el plato principal, empezó a preguntar por Zoe. No directamente, de esa manera indirecta en que la gente pregunta sobre algo de lo que quiere información pero no quiere parecer que quiere información. ¿Así que has estado haciendo mucha fotografía últimamente? Dijo. Sí, volviendo a ello, dije. ¿Con esa chica que mencionaste? A veces, dije. Es buena compañía. Lie asintió. Su mandíbula estaba haciendo algo que hace cuando está procesando algo que no quiere decir en voz alta. Había visto esa particular cosa de la mandíbula antes. ¿Te gusta? Preguntó. Y pude notar que le costó algo preguntarlo. La miré fijamente. Solo somos amigos ahora mismo, dije. Ahora mismo. 2 palabras que hicieron mucho trabajo en esa frase. No añadí nada.
No preguntó nada más al respecto, pero pude sentir la pregunta sentada entre nosotros durante el resto de la comida, ocupando cada vez más espacio. 3 días después fue cuando sucedió, el momento hacia el que toda la historia ha estado construyéndose. No lo había planeado. Es importante decirlo. Estaba en un mercado de agricultores el sábado por la mañana, el del lado este de la ciudad que ha estado funcionando todos los fines de semana desde que vivo aquí. Zoe me había enviado un mensaje preguntando si quería que nos encontráramos allí porque había oído hablar de un vendedor que vendía accesorios de cámara antiguos y quería echarles un vistazo. Dije, claro. Dimos una vuelta durante 1 hora, compramos café en un puesto cerca de la entrada, encontramos al vendedor de cámaras, y en algún momento estábamos de pie, muy juntos, mirando una colección de filtros de lentes antiguos, y ella dijo algo que me hizo reír a carcajadas. El tipo de risa que te sobresalta un poco porque no te la esperabas. Tenía mi mano brevemente sobre su hombro. Me estaba riendo. Ella estaba sonriendo. Y ese es el momento exacto en que Lie pasó con su amiga Becca, mirándonos directamente. El tiempo hace eso que hace en los momentos de alta tensión. Se estira hacia los lados. La vi antes de que ella me viera a mí, creo, o quizás nos vimos exactamente al mismo tiempo. Su rostro hizo algo complicado en un número muy corto de segundos. Primero reconocimiento, luego algo agudo, algo que solo puedo describir como una sacudida, luego un intento muy deliberado de parecer no afectada, que se quedó significativamente corto del objetivo. Hola, dijo, deteniéndose. Hola, dije yo. No me aparté de Zoe. No cambié mi postura. No hice nada excepto estar exactamente donde estaba, que era de pie cómodamente junto a alguien con quien genuinamente disfrutaba pasar el tiempo. Esta es Zoe, dije con facilidad. Zoe, esta es Lie. Zoe sonrió. Tenía una sonrisa natural y sin defensas, del tipo que hace que la gente se sienta cómoda al instante. Hola, dijo Zoe cálidamente. La sonrisa de Lie fue construida. Podías ver el esfuerzo en ella, como ver a alguien construir una estructura de la que no estaba seguro de que tuviera la base correcta. Encantada de conocerte, dijo Lie. Becca dijo algo olvidable sobre el mercado. Todos intercambiamos unas pocas líneas de conversación educada y completamente hueca, y luego Lie dijo que debían irse y se fueron. Miró hacia atrás una vez. Lo vi. No reaccioné. Y Zoe, que es perceptiva de la manera en que la gente tranquila a menudo lo es, me miró unos segundos después de que se hubieran alejado y dijo, hay una historia ahí. La hay, dije. ¿Quieres contarla? Preguntó. Hoy no, dije. Ella asintió. Me pasó un filtro de lente para que lo mirara, y volvimos a hacer lo que estábamos haciendo. Lie me envió un mensaje a las 2:14 de la tarde. ¿Podemos hablar esta noche? Lo miré y respondí a las 3 de la tarde, tengo algunas cosas que hacer esta tarde. Mañana por la noche te va bien. 3 minutos pasaron. Es algo importante. Pensé en eso. Mañana a las 7 me va bien. Podemos vernos en ese lugar de la quinta. Una pausa. De acuerdo. Voy a ser honesto sobre las 24 horas entre ese mensaje y nuestra reunión. No me estaba regodeando. Quiero que eso quede claro. Hay una versión de esta historia donde el narrador es triunfante, frío y calculador. Y esa versión es buen entretenimiento, pero no sería la versión verdadera. La versión verdadera es que pasé parte de esa tarde de domingo sentado con una taza de té y pensando realmente en lo que quería, no lo que quería de la próxima conversación, sino lo que quería del resto de mi vida. Porque lo de las últimas semanas no solo había revelado algo sobre Lie. Había revelado algo sobre mí. Sobre cuánto de mí mismo había comprimido silenciosamente para encajar en una dinámica que nunca fue realmente igualitaria. Sobre cuánta energía había gastado gestionando su comodidad mientras descuidaba la mía. Sobre lo genuinamente bien que se sentía ser una persona con tiempo, espacio e interés en sus propios días. Y me senté con una pregunta difícil. Incluso si Lie llegaba a esa mesa mañana por la noche con todo lo que había estado queriendo escuchar, ¿era eso lo que realmente quería ahora? No tenía una respuesta clara, pero me senté con la pregunta.
Honestamente, eso ya se sintió como algo. Ella ya estaba allí cuando llegué. Eso fue notable. Lie era característicamente, casi filosóficamente, tardía para todo. Verla ya sentada, con el café ya en la mano, me dijo que la conversación le importaba de una manera que le costaba contener. Me senté, pedí, dejé que los primeros segundos de silencio se asentaran sin tratar de llenarlos. Ella habló primero. He estado pensando, dijo. De acuerdo, dije. Sobre lo que dije hace unas semanas, sobre lo de las etiquetas. De acuerdo, dije de nuevo. Giró su taza entre sus manos. Creo que lo dije mal, dijo. Esperé. O lo dije por las razones equivocadas, quizás. No lo sé. ¿Cuáles fueron las razones? Pregunté. Levantó la vista. ¿Honestamente? Sí, dije. ¿Honestamente? Respiró hondo. Tenía miedo, dijo. ¿De qué? Pregunté. De lo serio que se había vuelto. De cuánto dependía de ti sin darme cuenta. Y entonces un día me di cuenta y me asustó. Escuché. Así que pensé que si podía crear un poco de distancia, un poco de espacio para respirar, podría averiguar lo que realmente quería sin la presión de ello. Diciéndome que no era serio, dije. No intentaba hacerte daño, dijo rápidamente. Lo sé, dije. Y lo sabía. Esa es la parte que en realidad es más difícil de procesar que si hubiera sido deliberadamente cruel. No había estado tratando de hacerme daño. Había estado tratando de manejar su propio miedo, y yo había sido la cosa más conveniente disponible para manejarlo. Pero esto es lo que necesito que entiendas, continuó. No esperaba que simplemente te fueras. No me fui a ninguna parte, dije. Estoy aquí mismo. ¿Sabes a lo que me refiero? Dijo. Lo sabía. Dejaste de enviar mensajes primero, dijo. Empezaste a hacer tus propios planes. Te hiciste amigo de... Hizo una pausa. Simplemente parecías no necesitarme más. Dijo esa última parte en voz baja, como si le sorprendiera decirlo en voz alta. Lie, dije. Me miró. Me dijiste que querías que fuera informal, dije. Te tomé la palabra. Eso es todo lo que hice. Se quedó en silencio por un momento. ¿Y la chica del mercado? Preguntó. Zoe, dije. ¿Es ella? Es alguien con quien disfruto pasar el tiempo, dije con cuidado. Ahí es donde está ahora mismo. Pero podría ser más, dijo. No era realmente una pregunta. No lo sé, dije honestamente. No estaba pensando en ello en esos términos. Solo estaba viviendo de la manera que me pediste que viviera. Ella bajó la mirada. No pensé que realmente lo harías, dijo. Y ahí estaba. Toda la arquitectura de lo que había sucedido, expuesta en una sola frase. No había pensado que realmente lo haría. Había esperado que me resistiera, que suplicara por la etiqueta, que dejara claro que estaba tan invertido, tan dependiente, tan comprometido con ella específicamente que incluso cuando ella degradara la relación, yo me quedaría completamente en mi lugar. Había esperado tener toda la libertad sin ninguna de las consecuencias. Había esperado que yo mantuviera la estructura de la relación en su lugar mientras ella decidía si quería estar en ella. Y yo me había negado a sostenerla. No con ira, no con ultimátums, simplemente viviendo de la manera que ella había afirmado que quería. Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes, dijo. ¿Qué versión de, como antes? Pregunté. Frunció el ceño ligeramente. Antes de la conversación sobre lo informal, dijo. Esa versión, dije lentamente, también tenía algunos problemas. Creo que lo sabes. No lo negó. El desconectar, dije. El distanciamiento que comenzó meses antes de la conversación. Asintió a regañadientes. Lo sé, dijo. Me mantuve constante a través de todo eso, dije. Seguí apareciendo. Seguí tratando de leer el ambiente.
Seguí ajustándome. Y luego un día, me dijiste oficialmente que querías algo menos, así que te di algo menos. Y de repente, ese era el problema. No tuvo respuesta para eso. Se quedó pensándolo. No creo que intentaras ser cruel, dije. Genuinamente no lo creo. Pero creo que te acostumbraste a que yo fuera la cosa estable en tu vida mientras te encontrabas a ti misma. Y eso podría haber parecido bien desde donde tú estabas, pero me costó algo que ni siquiera me di cuenta completamente de que me estaba costando. ¿Qué te costó? Dijo en voz baja. A mí mismo, dije. Solo a mí. El yo que hace planes y va a lugares y tiene conversaciones que no giran en torno a esperar a ver si estás de humor para estar cerca. Me miraba con una expresión que no le había visto en mucho tiempo. Algo genuinamente crudo. No actuado, no controlado, simplemente real. Te echo de menos, dijo. Y le creí. Esa era la parte complicada. Le creí por completo, porque echar de menos algo y tratarlo bien son dos cosas diferentes. Y ella había estado haciendo lo primero sin lo segundo durante bastante tiempo. Quiero contarte algo que dijo unos 15 minutos después en esa conversación, porque reformuló muchas cosas para mí. Habíamos superado el peso inicial y habíamos pasado a algo más honesto. El tipo de conversación que solo puede ocurrir una vez que la actuación se desvanece. Me dijo que por la época en que las cosas empezaron a distanciarse, había estado pasando por algo de lo que nunca me había hablado. Una amiga cercana suya, alguien que conocía desde la infancia, se había casado esa primavera. Y en la boda, algo se había roto en Lie. No celos, algo más silencioso que los celos. Dijo que había mirado a su amiga allí arriba y había pensado, eso es real. Eso está decidido. Eso no va a ninguna parte. Y luego había vuelto a casa con nosotros, a lo que éramos, y el contraste la había aterrado. No porque no quisiera eso conmigo, sino porque tenía miedo de si quererlo. Y quererlo significaba arriesgarse a perderlo. Y perderlo significaba perder la cosa más segura en su vida en ese momento. Así que en lugar de sentarse con el miedo y hablar conmigo al respecto, había hecho lo que hace la gente asustada. Había creado distancia. Lo había hecho menos definido. Había tomado la cosa que más importaba y oficialmente la había hecho importar menos, para que si se desmoronaba, se desmoronara desde una altura menor. Escuché todo esto y lo entendí. No de una manera que borrara lo que me había costado, sino de una manera que lo hacía humano. El miedo hace cálculos extraños con las cosas que amamos. Nos dice que sostener algo con ligereza es más seguro que sostenerlo bien. Nos convence de que la distancia es protección. No lo es. La distancia solo hace que pierdas las cosas más lentamente, con la confusión añadida de no saber exactamente cuándo las perdiste. ¿En qué nos deja eso? Preguntó. La miré a través de la mesa, al rostro que había mirado cientos de veces, con buena luz, con mala luz, con la luz ordinaria y sin pretensiones de una noche cualquiera. Pensé en el estacionamiento después de la conversación sobre lo informal, en las palabras de mi hermano, en la cafetería y los paseos con la cámara y las mañanas de sábado que se habían sentido como respirar. En Zoe diciendo, esperar a que se revele la película te obliga a ser más intencional. En la versión de mí que había estado funcionando a medio gas sin darme cuenta del todo, y la versión que había vuelto a activarse silenciosamente en las últimas semanas. No lo sé todavía, dije. Ella bajó la mirada. Es una respuesta justa, dijo. Es una honesta, dije. ¿Hay alguna posibilidad? Preguntó. Pensé seriamente en esa pregunta, no para hacerla esperar, sino porque merecía una respuesta seria. Creo que la versión de nosotros que existía antes necesita ser retirada, dije. Esa versión tenía patrones que iban a seguir costándonos a ambos. La versión en la que te alejas cuando tienes miedo y yo lleno el vacío sin decir nada. Lo sé, dijo. Si hay algo en el futuro, dije, tiene que construirse sobre la conversación que estamos teniendo ahora mismo, no sobre las suposiciones de las que ambos habíamos estado viviendo. Asintió lentamente. ¿Y Zoe? Dijo. Estuve en silencio por un momento. Zoe es alguien a quien he disfrutado genuinamente conocer, dije.
No voy a fingir lo contrario. No sé qué es eso o a dónde va, pero tampoco voy a usarla como un contramovimiento. Eso no sería justo para ella. Lee asimiló eso. Realmente me tomaste la palabra, dijo. Cuando dije informal. Lo decías en serio cuando lo dijiste, dije. Pensé que sí, admitió. Lo sé, dije. Yo también. Voy a saltar un poco hacia adelante ahora, porque las semanas posteriores a esa conversación no se prestan a una narrativa limpia. Fueron desordenadas, reales y lentas. La forma en que son la mayoría de las cosas cuando la gente realmente está tratando de resolver algo en lugar de actuar que lo está resolviendo. Lee y yo tuvimos 2 conversaciones largas más durante las siguientes 2 semanas. No conversaciones de reconciliación, sino honestas. Ella habló sobre el miedo que había estado cargando, sin decírmelo. Yo hablé sobre las formas en que había acomodado ese miedo sin nombrarlo. Como había intuido que algo andaba mal y había respondido trabajando más duro para arreglar una cosa sin nombre, que es una forma agotadora de amar a alguien. Ella escuchó. Yo escuché. Hubo algunos momentos en los que sentí la atracción de lo familiar, la calidez de la historia que construimos y la seguridad específica de una persona que sabe cómo tomas tu café y cómo suena tu silencio cuando estás procesando genuinamente en lugar de cuando solo estás cansado. Esa atracción es real. No voy a fingir que no lo es. Pero una atracción hacia lo familiar no es lo mismo que una atracción hacia lo correcto. Y había pasado suficientes semanas siendo honesto conmigo mismo para saber la diferencia. Seguí viendo a Zoe como amiga. Esa siguió siendo la descripción honesta durante un tiempo. Era una compañía fácil de una manera que no tenía nada que ver con la comparación y todo que ver con ser exactamente quien era sin negociación. No requería gestión. No me dejaba preguntándome dónde estaba parado. Estaba presente de una manera que se sentía natural en lugar de estratégica. Si eso se convirtió en algo más, esa es una historia diferente y una que no necesito resolver aquí. Lo que sé es que conocerla me recordó cómo se sentía ser visto sin esfuerzo, importar sin ganárselo, reír sin calcular si era el momento adecuado para gustar. Eso no es nada. Eso, de hecho, es bastante. La última cosa que te contaré es una conversación que tuve con Connor aproximadamente un mes después de todo. Estábamos en el mismo bar, con los mismos demasiados aperitivos. Acababa de contarle toda la secuencia de eventos y él había escuchado con la atención enfocada de alguien que ha oído muchas historias y sabe cuáles importan de verdad. Cuando terminé, se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo, entonces, ¿qué aprendiste realmente de todo esto? Lo pensé. Que lo más poderoso que puedes hacer cuando alguien te dice lo que quiere, dije, es creerle. Levantó una ceja. La mayoría de la gente no lo hace, dije. Discuten o intentan cambiar la opinión de la persona o silenciosamente no lo creen y siguen comportándose como si la antigua realidad siguiera vigente, esperando que la persona vuelva a ella. Y tú no hiciste eso, dijo. No lo hice, dije. Simplemente le creí y luego viví en consecuencia, y eso cambió las cosas. Cambió todo, dijo. Asentí. Luego dijo, porque ella no esperaba que le creyeran. No, dije, esperaba que negociaran con ella. Esperaba que yo demostrara que la necesitaba más de lo que ella necesitaba la distancia. Y cuando no lo hice, la distancia perdió su poder. Pensó en eso. Porque la distancia solo funciona, dijo lentamente, si la otra persona sigue de pie en su lado, esperando. Exactamente, dije. Cogió su bebida. Eso es un poco despiadado, dijo de una manera no despiadada. Me reí. No se sintió despiadado, dije. Se sintió como escuchar, por fin. Esto es lo que quiero dejarte. No como una lección, no como un consejo, solo como algo que ahora sé que es verdad por haberlo vivido. Cuando alguien te dice lo que quiere de una relación, lo más desorientador que puedes hacerles a ambos es dárselo de verdad. No por despecho, no como una jugada, simplemente de manera genuina, completa, sin resentimiento. Porque la mayoría de las veces, cuando la gente afirma que quiere menos, en realidad está diciendo, quiero sentir que tengo opciones, y no quiero perderte mientras las exploro.
Quieren que la relación los espere. Quieren que mantengas tu posición como un faro mientras ellos deciden si van a volver a la orilla. Y en el segundo en que dejas de ser el faro, en el segundo en que apagas la luz y enciendes un fuego en un lugar completamente diferente, se dan cuenta de que la orilla nunca fue el punto. Lo eras tú. Y para entonces ya has comenzado a encontrar el camino de regreso a ti mismo, que resulta ser la dirección más importante de todas. Ella todavía me escribe a veces, no a menudo, solo lo suficiente para hacerme saber qué está pensando. Respondo cuando se siente bien. No respondo cuando no, y la versión de mí que solía rastrear el tiempo de sus mensajes, que solía calibrar todo su estado de ánimo según su disponibilidad, que solía hacerse silenciosamente más pequeño para que ella pudiera sentirse más grande dentro del espacio que compartían. Esa versión está retirada. Tuvo una buena racha. Fue leal y constante y genuinamente bien intencionado. Pero olvidó una cosa. No puedes construir un futuro que valga la pena vivir si siempre eres tú quien sostiene las paredes. En algún momento, o ambas personas construyen o una persona se detiene. Yo me detuve. Ella se dio cuenta. Y lo que encontré en el silencio, en las mañanas de sábado con una cámara, en las conversaciones de la cafetería, en las largas cenas con viejos amigos, fue que había estado esperando ser encontrado, no por ella, sino por mí mismo. La última vez que vi a Lie fue unas 6 semanas después del mercado de agricultores. Habíamos acordado vernos una última vez, no con una agenda, solo para cerrar el círculo limpiamente. Se veía bien. Parecía diferente, también. No de una manera que pudiera articular completamente. Quizás más honesta. Quizás solo más consciente del costo de las cosas que había estado haciendo sin nombrarlas. Tomamos un café. Hablamos de cosas fáciles por un rato. Y luego, al final, dijo algo que no esperaba. Dijo, me alegro de que no pelearas conmigo por eso. La miré. Sobre lo de ser informales, dijo. Me alegro de que no discutieras. Creo que si hubieras discutido, habría seguido confundida por mucho más tiempo. ¿Y de esta manera? Pregunté. De esta manera, tuve que mirar realmente lo que estaba haciendo, dijo. Porque no quedaba nada a lo que reaccionar. Asentí. La claridad es incómoda, dije. Sí, dijo. Pero creo que la necesitaba. Nos abrazamos al final, lo suficientemente largo como para ser real, lo suficientemente corto como para ser honesto, y caminé de regreso a mi coche con una ligereza particular de alguien que ya no tiene que esperar a ver qué decide otra persona. Zoe, por cierto, reveló e imprimió una foto de ese primer paseo. Me la dio el sábado siguiente. Era una toma de mí, de pie al borde del paseo marítimo, mirando hacia el agua, sin ser consciente de la cámara. Dijo que casi no la había tomado, pero que algo en la forma en que estaba de pie le hizo pensar, ese tipo está exactamente donde quiere estar. Miré la foto durante mucho tiempo. Tenía razón. Y esa, creo, es toda la historia. No se trata de ganar, no se trata de demostrar un punto. Se trata de un tipo que le tomó la palabra a alguien, descubrió que había olvidado cómo ocupar espacio en su propia vida y comenzó a hacerlo de nuevo. Y en algún punto, en medio de recordarse a sí mismo, todo lo demás finalmente encontró su tamaño correcto.